Maestro Jorge Cao, ¿cuál es la situación de Cuba hoy y qué origina las masivas manifestaciones en las calles en distintos lugares de la isla? Mira, hace como un par de semanas yo comencé a recibir mensajes procedentes de Cuba a través de la internet, que había una gran preocupación en la gente en Matanza por el incremento vertiginoso del fenómeno COVID. Eso fue como creciendo aún más. Después tuve noticias de Cienfuegos, tuve noticias de Camagüey, tuve noticias de diferentes rincones del país. Ya en las noticias de Matanza se hablaba de la falta de alimentos, la falta de medicamentos, del no oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento que la presión de tanta necesidad que tiene el pueblo ha provocado esto. Para mí fue una sorpresa única porque un fenómeno masivo como el que se presentó en el día de ayer, esto desde la década de los 80, cuando toda aquella cosa del Mariel y la Embajada del Perú, yo no había visto que hubiera una respuesta contraria a la situación que se vivía en el país ni al Estado cubano. Eso pasó hace mucho tiempo, son más de 40 años. Yo pienso que el fenómeno económico que se viene viviendo en Cuba desde hace muchos años, el cambio de la moneda, la subida de los precios de la alimentación básica de la población, el fenómeno que la única opción de poder comprar en la shopping y todo ese cuento es por unas tarjetas, y ahora esas tarjetas son unas tarjetas área euros, etcétera. Fue una compresión que era como una olla de presión y resultó esta concentración, esta protesta, esa necesidad. Pero esto se viene cultivando yo creo que desde hace mucho tiempo. Ya a finales del 20 hubo indicios de creadores que sentían la necesidad, de jóvenes creadores, una nueva generación, de ser escuchados en el Ministerio de Cultura, de ser escuchados por el partido, de ser escuchados sencillamente. Y estas cosas no se canalizaron tampoco bien. Y llegamos a esta eclosión gigantesca, no puedo decir otra cosa. Primero los medios oficiales comenzaron a decir que eran 3 o 4 personas, que no sé qué, que eran unas movilizaciones, y después todo el mundo en este país, en Cuba en este momento, tiene un celular y han viajado el mundo entero miles de imágenes de lo que estaba aconteciendo en más de 40 ciudades cubanas. Entonces, la necesidad de expresarse, la necesidad de comunicarse y de ser escuchado no es de 4 gatos, es de miles de personas que ayer se manifestaron. ¿Dónde está mi conflicto ahí con esto? Que de pronto Díaz-Canel, el presidente cubano actual, ayer hace una manifestación en la televisión nacional y bueno, convoca a los revolucionarios a enfrentar esta situación a como sea, en el tiempo que sea y en el lugar que se manifieste. Esto es sumamente ambiguo. Y esto no me gustó, porque yo pienso que en un momento de una crisis tan salvaje como la que hay, una crisis sanitaria tan salvaje, ¿ok? Porque es cierto que Cuba y los científicos cubanos tienen 4 o 5 vacunas, ¿ok? Pero esas vacunas no están, ¿cómo es que se diría, no? Como aprobadas a nivel mundial. Y se han empezado a poner en Cuba, pero no con la velocidad que se necesita ni con la cantidad que se necesita, porque un país de 11 millones de habitantes en un mes, con 5 vacunas, hubiera podido vacunarse todo el país. La isla de la juventud está vacunada toda, no hay COVID.
bárbaro. Pero no hay jeringuillas, no hay oxígeno, no hay medicamentos para sedar, no hay antibióticos. Entonces, yo sí considero que las protestas de ayer son necesidades del pueblo y que ese pueblo sea más adicto o no a los postulados de la revolución, tiene que ser escuchado. Y tiene que ser escuchado por las personas que dirigen el país. Y que ese discurso del presidente de decir, vamos a enfrentarlos, en vez de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitan, cómo lo vamos a resolver, utilizar las fuerzas vivas que siempre las utilizó Fidel Castro y movilizaba al pueblo, y el pueblo cubano es un pueblo muy solidario, te das cuenta, la gente se quita el pedazo de pan para dárselo al otro. Entonces, si tú esa fuerza que es caracterizante en Cuba, tú la utilizas a favor de las necesidades que hay, pues puede que encuentres algunas soluciones a pesar del bloqueo, a pesar de todo lo que se justifica y se habla. No podemos seguir pensando que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que ya es un bloqueo de más de 60 años, esto sea realmente lo que ha provocado esto. Yo no puedo creer, porque entonces me parece que la CIA tiene un poder extraordinario, que toda esa gente que estaba en la calle eran gente pagada por la CIA. Entonces, yo creo que no se ha manejado correctamente la situación. No sé lo que está pasando hoy. O sea, la reacción ha sido represión. Las pocas imágenes que hemos visto después de ese discurso, pues han sido imágenes represivas. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo de una guerra fratricida de cubanos contra cubanos. Yo quiero que Cuba sea un país feliz. Quiero que Cuba y su pueblo sea un pueblo sano. Quiero que Cuba vuelva a cantar y a reír. Y la situación actual nos da justamente lo contrario. Entonces, esta es una de las razones por las cuales he decidido comunicarme, sobre todo con mis seguidores de las redes sociales, etcétera. Tanta gente que valora mi trabajo como actor, quiéralo o no, soy un ente público y la gente me pregunta todo el tiempo en mis redes qué yo pienso de lo que está pasando en Cuba y qué es lo que está pasando en Cuba. Y me he sentido en la necesidad, pues, de expresarme, dar mi punto de vista, mi humilde punto de vista. Por ejemplo, yo sé de la cantidad de médicos cubanos que están trabajando en el exterior en este momento en la situación de COVID en infinidad de países del mundo. Si yo fuera el presidente, mando un avión y traigo a mis médicos a resolver el problema tan grave de la pandemia en Cuba. Y yo estoy seguro que si se hubieran dado pasos de ese tipo, la gente no tuviera esa exaltación, la gente no estuviera tan angustiada, porque es una exaltación llena de angustia que nos dirige ¿a dónde? ¿Cuál va a ser la solución de este fenómeno? La gente no está pidiendo la gente pide libertad, pero la libertad es una cosa muy, muy amplia, ¿me hago entender? Entonces yo pienso que la gente lo primero que está pidiendo es salud, comida, atención, es un grito de atención. Y esa respuesta no la ha tenido la gente que se manifestó ayer. Y yo creo que la gente que ama Cuba, la gente que ha creído en la historia de los cubanos y de esa isla, estoy dando un SOS porque hay que ayudar al pueblo de Cuba.